Sí, y vos siempre escuchás tan fuerte, esto te puede generar como un... Y sí, si no, no da. ¿Me escuchás? Auricular. Sí. Sí, bueno. Esto te puede generar como una especie de daño. Bueno, a mí me gusta escuchar la música fuerte, pero entiendo también que... Es que no tiene sentido, semejantes auriculares y escucharlo bajito como que no tendría sentido. Claro. No los aprovechás. Claro, exactamente. Bueno, la semana de la música y los diferentes usos. ¿Qué se te ocurre a vos vinculado quizás a ir escuchando? Vinculado al uso que le das vos, de ir en el colectivo, escuchando música fuerte. Seguramente verás a otras personas haciendo lo mismo. Un especialista. Y bueno, hablando del tema de los oídos, relacionado a esto, podría ser una foniatra. Y yo Claro. conozco a una foniatra que de hecho es mi profe de segundo año de locución, es María Eugenia Ferrando, Ajá. y nos podría aclarar algún tema de eso. Sí, algunos aspectos vinculados a lo que es el tema de la música en la vida cotidiana y a lo que es muy común, esto, ir escuchando con... ¿Cómo perjudica? Claro, con un volumen muy alto, inclusive en el auto, Sí. en los boliches. Una vez me dijeron que cuando vos salís de un boliche y te zumban los oídos cuando te vas a acostar, es porque ya ahí algún tipo de daño se generó a partir de escuchar la música. Les habrá pasado Los fines de semana. todos los fines de semana. Bueno, de eso podemos hablar, ¿no? De cómo puede repercutir en nuestra capacidad para oír el tema de la música a niveles elevadísimos. Vamos con ella entonces. Vamos. La F3. Vamos. En la actualidad salimos a la calle y podemos escuchar la música que escucha el conductor o una conductora dentro de un auto. Seguimos caminando por la calle y escuchamos música que sale de una casa o vemos a un artista callejero tocando su repertorio musical. Inclusive es tal la vinculación de la música en nuestra vida cotidiana que podemos ver en el colectivo gente escuchando música conectados a sus celulares, al punto de que se prohibió en muchas ciudades del país escuchar música en los colectivos a través del altoparlante de los celulares. Por eso decidimos en la semana de los usos que le damos a la música y las distintas funciones de la música, hablar precisamente de la música en la vida cotidiana y también de los posibles riesgos que corremos cuando estamos conectados permanentemente a lo que son los auriculares y escuchamos la música a niveles altísimos. De eso vamos a hablar hoy en Escena Urbana. Eugenia, muchas gracias por aceptar venir a Escena Urbana. Bueno, gracias a ustedes. El motivo por el cual te convocamos es porque esta semana estamos hablando de la música, los diferentes usos, las funciones que cumplen, inclusive en nuestra vida cotidiana. Para comenzar esta entrevista, ¿es posible que dañemos nuestros oídos por escuchar música a niveles muy altos? Sí, Algo totalmente. muy básico, digamos. Totalmente. Sí. Y son cada vez más frecuentes las consultas de personas jóvenes, muy jóvenes,
que tienen daños auditivos irreversibles por escuchar, por ejemplo, música muy fuerte en el MP3 o en los auriculares. Son muy frecuentes. Bastante frecuentes, sobre todo en estos últimos 10 años, en donde se generalizó muchísimo más. Vos sos foniatra. Yo soy fonoaudióloga, sí. ¿Y hace cuánto, o sea, tenés quizás un registro y más de o menos, decir en los últimos sí, años? Por eso, lo que yo te incrementó? decía, en los últimos 10 años se incrementó. Y el tema es que el oído tiene varios mecanismos de protección, ¿no es cierto? Tiene un mecanismo de protección ante los sonidos muy fuertes, que rigidiza la cadena osicular para que el sonido no pase. Eso es para los sonidos fuertes y repentinos. Y después tiene un mecanismo de adaptación, que es para los sonidos que son fuertes, pero que no son repentinos, sino que son más constantes en el tiempo. Es lo que nos sucede, por ejemplo, cuando vamos a un boliche, ¿sí? Nos terminamos adaptando a ese sonido que al principio uno entra y dice, uy, qué fuerte que está. A los 15 minutos ya no te parece tan fuerte y a las 2 horas ni te diste cuenta. Claro. ¿Por qué? Porque el oído tiene un mecanismo de adaptación. El tema es que ese mecanismo de adaptación se prolonga en el tiempo más allá de que nos hayamos ido, por ejemplo, del lugar. Entonces nos queda el típico zumbido en el oído hasta que vuelve otra vez a los niveles anteriores a la exposición al ruido. Lo que pasa es que esos mecanismos que tiene de protección son mecanismos que son relativos, porque, por ejemplo, un estruendo muy fuerte con altos niveles de ruido puede dañar directamente al órgano auditivo. Y la exposición por más de 8 o 10 horas a un ruido que supera los 90 decibeles también puede resultar dañino para las células del órgano auditivo. Y el problema con esto es que cuando se lesionan células en la cóclea, que es el órgano auditivo, esas lesiones son irreversibles. Es decir, tenemos hipoacusias que son reversibles, que son todas las que afectan al oído medio, cuando se junta moco, por ejemplo, en el oído medio, pero tenemos hipoacusias que son irreversibles, que son aquellas producidas por ruido, ¿sí? Empieza la lesión en determinadas frecuencias, que son las más agudas, por lo general se empieza a percibir, se empieza a perder la especificidad para determinadas frecuencias, se dice. Las frecuencias más agudas son las que tienen más carga, principalmente en el lenguaje. Entonces la persona dijo sopa y esta persona que empezó a perder la especificidad en esa frecuencia tal vez escucha ropa, ¿sí? Y así es como se empieza a deteriorar de a poco la audición. Y la consulta es, me hablan y yo lo escucho pero no lo entiendo, porque hay palabras, hay sonidos que no terminan de entrar. Por esto que se empieza a dañar algunas células. En la peatonal santafesina hay un espacio para celebrar el cumpleaños de los más pequeños sin que los padres tengan que hacer nada, solo disfrutar. Mini Club San Martín, videojuegos, metegol, laberinto del terror, pelotero y pista de baile inflable. Y para los más grandes, pool, televisión y una barra con bebidas. Reservas al 456-9714. Nos encontrás en internet a través de Facebook.